Bienvenidos a nuestra primera clase virtual de razonamiento matemático. Esta clase está dirigida para los alumnos del sexto grado de primaria de la institución educativa particular San Patricio. Soy el profesor Abelardo Ronald Ore Cruz y nuestro tema de hoy es 4 operaciones. Antes de empezar te pido que prestes mucha atención. 4 operaciones. ¿Qué vamos a estudiar en este tema? En este tema se van a dar problemas donde el enunciado siempre van a haber una suma y una diferencia. Una suma y una diferencia. Y nos van a pedir que encontremos un número mayor o un número menor. La regla práctica para poder hallar ese número mayor está aquí. Para hallar el número mayor tenemos que encontrar esa suma y esa diferencia, sumarla y dividirla entre 2. Para hallar ese número menor tenemos que encontrar esa suma y esa diferencia, restarla y dividirla entre 2. Veamos un ejemplo de tu mismo libro lexicón. En la página 5 de tu libro tenemos los siguientes problemas. El problema dice, número 1, si la suma de las edades de mis padres es actualmente 97 años y mi papá es mayor que mi mamá en 5 años, ¿cuál es la edad de mi papá? Tengo que analizar el texto, identificar dónde está la suma y dónde está la diferencia. Vemos que aquí está la suma. Dice, la suma de mis padres es 97. Entonces, vamos a usar ese dato. Vamos a escribir la suma 97. La suma es 97. Muy bien. Ahora busquemos en el texto donde dice la diferencia. Mi papá es mayor que mi mamá en 5 años. No dice la diferencia, pero tengo que analizar el texto. Como dice que mi papá es mayor, entonces mi papá respecto de mi mamá le lleva o hay una diferencia en edad de 5 años. Muy bien. 5 años sería entonces la diferencia. La diferencia entonces sería 5 años. Bien, una vez que he identificado la suma y la diferencia, puedo aplicar la fórmula práctica. La fórmula práctica nos dice, el número mayor es la suma de S más D entre 2 y el número menor es la suma menos la diferencia entre 2. Entonces vamos a utilizar la formulita. Me pide, ¿cuál es la edad de mi papá? Como mi papá es mayor, entonces estoy buscando el número mayor. El número mayor será entonces por la fórmula suma más diferencia entre 2. Reemplazando datos entonces. La suma es 97. La diferencia es 5. Dividido entre 2. Haciendo las operaciones, 97 más 5 es 102. Muy bien, 102 dividido entre 2 nos da 51. Muy bien, es el número mayor. Ahora sí puedo dar respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la edad de mi papá? Respuesta. Respuesta. Mi papá tiene 51 años, ¿no? Bien, esto es nuestro primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo.
que dice: en un parque forestal de la selva hay 245 árboles, entre cedro y caoba. Si los árboles de cedro son 35 más que los de caoba, ¿cuántos árboles de caoba hay en dicho parque? Vamos a ver. Vamos a buscar un color verde. Y tratemos de identificar en el texto la suma y la diferencia. Dice: en un parque forestal de la selva hay 245 árboles. Hay 245 árboles, o sea que en total la suma de árboles entre caoba y cedro es 245. Entonces la suma es 245. Dice: si los árboles de cedro son 35 más que los de caoba, si los árboles de cedro son 35 más que los de caoba, ahí notamos que la diferencia debe ser 35. Entonces, diferencia 35. Muy bien, una vez que tenemos la suma y la diferencia, podemos resolver nuestro problema. La pregunta es: ¿cuántos árboles de caoba hay en dicho parque? Entonces, ¿los árboles de caoba son el número mayor o el número menor? Los árboles de caoba, dice acá, los árboles de cedro son más que los de caoba. Entonces, los árboles de caoba representan el número menor. Número menor. Entonces, es igual a lo de caoba. Entonces, para hallar el número menor, tenemos que usar la fórmula de la suma menos la diferencia dividido entre 2. Reemplazando datos: 245 menos 35 entre 2. ¿Cuánto sale? 245 menos 35, 210. Entre 2 nos sale, dividimos entre 2, sale 105. 105 árboles. Eso sería nuestra respuesta. Muy bien, ahora te invito para que tú puedas resolver los otros problemas que están en tu libro de léxico. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente video.